Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Catedral. Es un gozo poder estar juntos, reunidos a través de esta reunión virtual. Te envío un saludo desde mi casa hasta tu casa. Te agradecemos por permitirnos estar un ratito en tu casa juntos, buscando y conociendo un poco más de Dios. Hoy un miércoles más, una reunión hermosa es la que vamos a vivir hoy, estoy segurísimo. Hoy tenemos el privilegio de poder conectarnos un ratito con nuestro hermano Fabricio, que él nos va a contar un poco de su historia con Dios, un poco de su testimonio, y después, por primera vez, va a compartir la palabra con nosotros nuestro hermano Sergio Acosta. Yo ya sé más o menos de lo que él nos va a hablar, y es una palabra que nos va a hablar seguramente a todos. Estoy seguro que a todos nos va a decir algo Dios a través de nuestro hermano Sergio. Así que quédate conectado porque estoy seguro que Dios va a hacer algo muy lindo con cada uno de nosotros en esta transmisión de hoy. Y mientras esperamos que se conecten nuestros hermanos, yo te invito a que compartas la transmisión de hoy, porque sé que va a ser de bendición para alguien más, además de nosotros. Estamos en un tiempo, el lunes hablábamos con los varones, que estamos en un tiempo muy especial para poder compartir el Evangelio de Cristo, y un tiempo en el que las personas están con ganas de escuchar a Dios, con hambre de Dios. Hablábamos con Juancito en la semana también, de amigos de él que le preguntan directamente: che, quiero saber de Dios, quiero que vos me enseñes de Dios. Entonces es un tiempo especial en el que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el tiempo de crisis es un tiempo de oportunidad. Y para muchos este es un tiempo de crisis, es un tiempo en donde reina el miedo, donde reinan las dudas, donde reina el temor, donde tal vez reina la soledad, la angustia, tal vez reina los espíritus que nos hacen mal, reinan un montón de cosas que son totalmente negativas y no son buenas para nuestra vida. Pero nosotros tenemos a alguien que es el rey de todo lo contrario. Tenemos a un Dios que viene a reinar con paz, que viene a reinar con gozo, con tranquilidad, con bondad, con amor, un amor que llena toda falta, ¿no? Pero tenemos eso que es tan preciado y tan poderoso, pero lo tenemos como encerrado. Entonces una forma de compartir este amor y esto hermoso que Dios tiene y nos hace vivir a cada uno de nosotros es compartiendo esta transmisión, que tal vez para nosotros es algo insignificante o es solamente de apretar un botón, pero tal vez repercute de gran manera en la persona con la quien estamos compartiéndolo. Así que te animamos a que lo compartas, y quiero compartir un pequeño versículo que justamente tiene que ver con esto, y quiero que después lo lean ustedes tranquilos. Es Mateo 25, 14 al versículo 30. Hay una historia acerca de una parábola que hay 3 siervos y su amo, ¿no? Y el amo le da determinada responsabilidad a cada uno de estos siervos. A uno de los siervos le da 5 talentos, que era es una moneda de ese tiempo. Es como, digámoslo, como trayéndolo a nuestro contexto, a uno de los siervos le da 100 pesos, a otro le da 50 pesos y a otro le da 10 pesos. Al que le da 100 pesos, cuando el siervo vuelve de un viaje que hizo, cuando el amo vuelve de un viaje que hizo, le dice: bueno, quiero saber qué hiciste con los 100 pesos que te di. Y el siervo le dice: mira, amo, vos me diste 100 pesos y yo los multipliqué y conseguí 500 pesos de los 100 pesos que me diste. Entonces el amo le dice: bueno, fuiste un siervo muy fiel y te felicito y te agradezco, y a causa de tu responsabilidad y de tu gran administración vas a ser bendito. Viene el segundo, que le había dado 50 pesos, y le dice: bueno, ¿qué hiciste con tus 50 pesos? Bueno, yo conseguí 200 con los 50 que me diste. Y le dice: vos fuiste fiel y fuiste un buen siervo y vas a ser bendito, y te agradezco por tu responsabilidad con lo que yo te di. Pero el tercero, que le había dado 10, tuvo miedo de perder lo poco que tenía. Y lamentablemente el final para él no fue muy bueno, y en el versículo 28 de Mateo 25 dice: entonces ordenó el amo: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien los que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y es algo que tal vez nos es fuerte para nosotros, ¿no? Y bueno, justamente el lunes hablábamos con Laura acerca de esto y decíamos:
¿Cuál podría llegar a ser una causa por la que nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo concede o no nos responde como nos gustaría que nos respondan? Y posiblemente esta sea una causa en la que Dios te dio responsabilidades y no la administraste bien estas responsabilidades, o te dio bendiciones y en vez de provocar y multiplicar en más bendiciones, te conformaste y cerraste la bendición. Dios nos da diferentes cosas a cada uno para ser responsable y para multiplicarla espiritualmente, ¿no? Un ejemplo, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros amigos, tenemos un ministerio, tenemos talentos, tenemos dones. Algunos sabemos escuchar, algunos sabemos hablar, algunos sabemos tocar un instrumento. Hay infinidad de formas de brindar nuestro servicio a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué decisión estamos tomando en estos días con lo que Dios nos está dando? ¿Lo estamos cuidando y multiplicando o lo estamos escondiendo por miedo a perderlo? Entonces, yo te aliento a que en esta semana, en estos días, te animes a multiplicar lo que Dios te dio. Y estoy seguro que Dios no te va a dejar solo, Dios te va a acompañar y te va a guiar y te va a dar las herramientas y la capacidad para hacerlo. Y no tengas miedo. Así que bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración para comenzar la reunión de hoy? Nuevamente te agradezco a los que se fueron conectando. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Y tenemos algunos pedidos de oración en estas semanas. Si vos tenés un pedido de oración o estás pasando por alguna circunstancia, si no es algo personal, comentalo ahí en los comentarios de YouTube o en Facebook para nosotros poder anotarlo y estar orando con la iglesia en la semana, en los días que vienen. O si tal vez es algo más personal o más íntimo, envíanos un mensaje por directo en Facebook o en Instagram y nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a estar orando como cuerpo de Cristo por tu petición. En la semana tuvimos la petición por Marcela Rizzo. Nuestra hermana sabemos que está en una recuperación después de la operación que tuvo y creemos y estamos confiando en Dios en que la recuperación va a ser muy muy buena y que Dios se va a glorificar a través de la vida de Marcela y de la situación que está viviendo. Y también nos pidieron por nuestra hermana Mary Pesara y por su familia, que también está pasando por una situación de salud, pero creemos que Dios va a usar estas situaciones que tal vez la vemos como negativas o tal vez medias complicadas para mostrar su poder y glorificarse una vez más. Así que bueno, ¿qué te parece si estás en tu casa, cerras tus ojos un ratito y oramos todos juntos? Y pones tu petición también delante de Dios y oramos todos juntos. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos das, por esta posibilidad y el privilegio que nos das de poder reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Te agradecemos por la hermosa iglesia y familia que tenemos y en la cual somos parte. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que forma Catedral de Vida y a cada uno de mis hermanos que se conectó en esta transmisión. Y si ellos tienen una petición o están pasando por alguna circunstancia en particular en la que tal vez vienen las dudas y vienen los miedos, yo te pido que tu amor reine sobre esa situación y que traiga paz y confianza y fortaleza para cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos como cuerpo, en particular por nuestra hermana Marcela Rizzo, Señor. Te pedimos que le envíes fuerzas, que le envíes fortalezas, que tu paz esté reinando en esa habitación donde está ella, Señor. Te pido que le des fortaleza a su familia, a Tito, a Ian, a Jimena, a Dylan, a Mailena, a Alexis. Señor, yo te pido que vos te muestres a través de la situación que están viviendo y que esto sea solamente un pequeño tiempo en el que están viviendo para poder vivir una gran victoria, Señor, porque sabemos que de tu mano podemos vivir cosas gigantes, grandiosas, y creemos que esta va a ser una de esas ocasiones, Señor, en la que vos te vas a glorificar a través de esta situación, Señor. También te pedimos por la vida de Mari Pesara y de su familia, Señor, que vos reines en su casa, que des tranquilidad y paz y fortaleza para sobrellevar la situación que están viviendo, y también creemos que vas a usar esta situación para manifestarte de una forma gloriosa y victoriosa, Señor. Te agradecemos por todo lo que vas a hacer, Señor, en esta reunión. Bendigo a Fabricio y a Sergio que nos van a compartir un poco de vos a través de su vida, Señor. Bendigo sus casas y también bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectó hoy
y a su familia y a su casa, Señor. Gracias por todo, Jesús. Amén y amén. Así que bueno, te dejo con Fabri, que nos va a compartir un poco de su historia con Dios para bendecirnos. Y después nos conectamos con Sergio y quédate conectado porque estoy seguro que Dios te va a bendecir un montón. Hola Iglesia, que Dios los bendiga con la paz del Señor en esta tarde. Le quería contar mi testimonio de cuando el Señor me llamó con un propósito en su camino, ya hace 10 años. Recuerdo que con mi esposa teníamos una pizzería, teníamos a Michelle y a Dylan. Las cosas no andaban mal como matrimonio, estábamos a punto de separarnos por culpa mía. Yo andaba en la droga, en el alcohol, como en la junta. A veces no iba a dormir a casa, me quedaba a dormir en la pizzería, a veces no dormía. Y recuerdo que un tío mío empezó a congregarse en una iglesia cerca de casa y la invitó a mi esposa para ir a la iglesia. Ella empezó a congregar con mi hijo Dylan, con mi hijo Michelle, y recuerdo que pasando los días, nuestro matrimonio cada vez estaba peor por culpa mía. Recuerdo que ella me invitaba, recuerdo que yo dormía en una habitación aparte y ella empezó a orar por mí. Ella ya de los 11 años que va a la iglesia, se apartó muchos años, pero tenía conocimiento de lo poderoso y lo grandioso que era el Señor. Recuerdo que ella empezó a poner manos sobre mí, se levantaba en las madrugadas, oraba por mi vida para que yo pueda cambiar, pueda dejar todos los malos hábitos que tenía. Recuerdo que un día, pasando el tiempo, mi hijo Dylan era chiquito, recuerdo que tenía, no sé si tenía 1 año, 2 años. Un chico muy atento, muy vivo. Un día se levantó con fiebre y con mi esposa lo llevamos a la tarde, lo llevamos al hospital. Hicieron unos estudios, un análisis y no salía nada. Recuerdo que yo me enojaba con mi esposa porque le decía, no era que tu Dios sanaba, que tu Dios libertaba, que levantaba a los muertos. Y yo le decía a ella que eso era todo mentira, que porque se dejaba llenar la cabeza. Yo recuerdo que en ese tiempo era ateo, no creía en nada, solamente creía en mí. Y al otro día seguía también con fiebre nuevamente. Y uno como padre, como madre, ¿no? Cuando un hijo se enferma, hace todo lo posible para poder ayudarlo en la salud, ¿no? Y recuerdo que lo llevamos a otro hospital, le hicieron análisis, le hicimos estudio, todo nuevo. No tenía nada, no le encontraban nada. Yo me agarraba con Dios, con mi esposa, con todos los santos que conocía, que escuchaba, me agarraba con todo, los insultaba. Y ella me decía, cree en Dios, confía en Dios. Yo le decía, no, a mí no me venga a llenar la cabeza con esas cosas, que no creo. Así que si querés anda vos a la iglesia, pero yo no voy ahí. Y bueno, estuvo así más o menos una semana mi hijo con fiebre. Y un día recuerdo que mi esposa me dijo, un domingo a la mañana, me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué que tanto hablas? ¿Por qué que tanto decís? Que te hace el mal o que insultás a Dios. Dice, ¿por qué no me acompañás en la iglesia? ¿Por qué no me acompañás por ahí? Dios te está esperando a vos, me dice. Yo recuerdo así patente de como ella me había dicho. Me dice, ¿por qué no me acompañás, no, por tus hijos? Hacerlo, no lo hagas por mí, hacerlo por tus hijos, me dice. Y bueno, recuerdo que la iglesia estaba de donde vivíamos nosotros, estaba a 6, 7 cuadras. Bueno, el domingo a la tarde le dije a mi esposa, prepararme una ropa que te voy a acompañar a ver qué pasa en ese lugar. Recuerdo que le había dicho así, no me voy a olvidar nunca. Recuerdo que, bueno, cargué a mi hijo Dylan con fiebre, ya hacía una semana que estaba con fiebre y estaba mal, estaba angustiado, yo estaba mal, estaba triste, estaba perdido, estaba confundido por la situación que estaba pasando, ¿no? Como un padre, ¿no? Recuerdo que bueno, lo alcé a mi hijo, lo cargué esas 7 cuadras, nos fuimos hasta la iglesia y recuerdo que entramos y me senté en la última banca, en el rincón,
con mi hijo a UPA. Mi esposa se sentó al lado mío. Y recuerdo que cuando yo me siento en esa banca, Dylan se despierta y se baja de mis brazos, se baja y empezó a correr, a jugar. Y yo lo miré a mi hijo y me parecía algo raro, sentía algo raro ese día. Y recuerdo que Dylan se reía, jugaba, y ya hacía como una semana que no lo hacía. Y entonces agarro y justo se me acerca Dylan y lo agarro y lo toco, así tenía fiebre, y recuerdo que ya no tenía más nada, ¿no? Y recuerdo que me puse así en cuclilla, y recuerdo que la silla que estaba delante mío en el fondo, eh, así agachado, me tapaba a mí, porque no quería que me vea nadie. Me sentía perdido, me sentía confundido, me sentía, no sé cómo le puedo decir cómo me sentía. Me sentía en un pozo, me sentía en la oscuridad, me sentía vacío, me sentía mal, mal, destrozado. No sé, mi pensamiento estaba nulo. Y recuerdo que me agaché atrás de esa banca y recuerdo que puse las manos así en mi rodilla y empecé a llorar, hermano. Empecé a llorar. Recuerdo que cantaban alabanza, eso lo escuchaba la adoración, escuchaba que hablaban, pero empecé a llorar, a llorar. Habré estado más o menos 2 horas, 2 horas y media, así. Recuerdo que abro mis ojos y no sé, esas 2 horas y media para mí fueron 20 minutos, 15 minutos. Y recuerdo que abro mis ojos y cuando abro los ojos así había un charco de lágrimas, de todo había, de todo. No sé qué me pasó ese día, pero recuerdo que ya estaba terminando ese día el culto y había un pastor ahí y dice que acá hay una persona especial, que Dios quiere hablarle, que Dios quiere decirle una cosa que tiene para mí, que tiene para él, que tiene un regalo para él, dice. Entonces agarro y dice, varón, vos que estás en el fondo, dice. Y yo digo, escuché esa parte. Y digo, ¿a quién debe llamar? Digo yo. Y mi esposa me toca, justo estaba al lado mío, me dice, a vos te llaman, me dice. Y yo decía por dentro, ¿cómo me vio si yo estaba, la gente parada, yo estaba en cuclilla, atrás de la banca? Digo, ¿cómo me vio? ¿Cómo sabe que yo estaba ahí? Y dice, varón, vení, dice, vení que yo tengo un regalo, tengo una cosa para darte, me dice. Entonces, tenía vergüenza, tenía timidez, tenía todo y me costó levantarme, me levanté, vencí y recuerdo que iba caminando por el pasillo de la iglesia, y recuerdo que las piernas se me aflojaban las piernas. No sé, se me hizo eterno llegar hasta ahí, sentía que me pegaban en las piernas, como que me iba derritiendo llegando a ese lugar. Y recuerdo que me dolía todo, me dolían todas las piernas, de la cadera para abajo me dolía. Y cuando llego a ese lugar, este varón me abraza y me dice, me abrazó, ¿no? Y recuerdo que cuando me abraza, siento como que, no como que me abrazaba a él solo, como que me abrazaban entre 3 o 4 personas, porque me envolvió, algo que me envolvió. No sé, yo siempre digo que para mí era como un tipo con 6 7 brazos, decía yo, porque me abrazó y sentí como que algo se rompía en mí, se rompía, algo que salía de mí. Y recuerdo que ese día me dice, varón, dice, eh, yo te tuve que llamar a través de tu hijo, me dice. Me dice, siervo, te tuve que llamar así a través de tu hijo, me dice, porque yo tengo un propósito con tu vida. Y yo entonces me quedo impactado así, le digo, ¿quién le habrá contado? ¿Quién le habrá dicho algo? Pero me dice, ¿querés aceptar a Cristo tu corazón? Y bueno, me hizo una oración. Recuerdo que ese día se cortó todo y de ese día pude congregar, ese día pude no
soltarle la mano a Dios nunca más. Y ese día fue tan hermoso sentir su presencia, sentir lo que era el amor, sentir paz, sentir que algo en mi vida se me salió. No sé, yo siempre digo que era algo malo que se me salió de mi vida. Y pude conocer lo que es la paz en mi corazón, que hace mucho tiempo que no tenía. Así que doy gracias a Dios por ese día, por ese siervo, por Dios, por Jesucristo, ¿no? Que hizo esa obra en mí, ¿no? Porque en los transcurso de los días, muchos me preguntaban qué le pasó, qué le hicieron, y no lo podían creer. Así que el Señor lo hizo en pocos meses conmigo. Así que, mujer, si usted está orando por un hijo, por un marido, por un ser querido, por un familiar, no deje de orar, no deje de orar. Así como mi esposa oraba por las noches, así como una familia estaba orando por mí en otro lugar, dice que el Señor escucha toda nuestra oración y el tiempo y la hora solamente la sabe Dios. No dejes de orar, no dejes de batallar por tu ser querido, por aquel que amás, que querés. No baje los brazos y animate, créele a Dios, que para Dios nada es imposible. Así que en esta tarde te aliento que sigas orando, que sigas batallando y que sigas confiando en el Señor. Hola iglesia, Dios te bendiga. Bueno, te mando un saludo grande, primeramente. Qué bueno poder compartir la palabra en este día con la iglesia a través de estos medios de comunicación. Te quiero dar gracias a Dios en este momento por tener la oportunidad de poder compartir la palabra juntamente con vos a través de estos medios de comunicación. Y bueno, la verdad que es un privilegio realmente poder transmitir la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Lamentablemente estamos guardados en cuarentena por el tema de la pandemia, pero bueno, aún así no nos detiene el poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, estos medios de comunicación para poder transmitir día a día su palabra y poder, a través de un mensaje, a través de un video, poder compartir lo que el Señor nos habla, ¿no? En este momento yo te quiero compartir algo que el Señor me estuvo hablando en este tiempo. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29, 30 y 31. Pero antes de compartir quisiera hacer una oración juntamente con vos, si me querés acompañar desde tu hogar, juntamente con tu familia. Señor, te doy gracias en este momento, Padre amado. Gracias, Señor, por tener la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra en este momento, Señor. Padre, te pido, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor, seas tú, Señor amado, cumpliendo el propósito, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cada uno de las familias, Señor amado, que están escuchando este mensaje, Señor. Padre, te doy gracias, Señor amado, primeramente de poder, Señor, poder transmitir, Señor, a través de estos medios de comunicación tu palabra, Señor, y poder ser, Señor amado, quien transmita tu palabra, Señor. Realmente es un privilegio, Señor, el poder tener tu palabra en mis manos, Señor, y poder usar estos medios de comunicación para poder transmitirla, Padre. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo, Señor amado, sea obrando en cada hogar, en cada familia, Señor, y que a través de tu palabra, Señor amado, el Espíritu Santo, Señor, pueda cumplir el propósito, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía y tu palabra no cae en saco roto, Señor, sino que cumple el propósito por la cual tú la envías, Señor. En este momento, Señor, yo bendigo cada familia de Catedral de Vida, Señor. Bendigo cada familia, cada hogar, Señor, que esté mirando esta transmisión, Señor amado. Y te doy gracias nuevamente, Señor, y que en este momento sea tu Espíritu Santo, Señor amado, hablando a través de mi boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, en este momento te quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29, 30 y 31. Esta es una palabra que el Señor me daba en estas semanas, hace más o menos, 2 semanas, 15 días atrás, el Señor me venía hablando y dice su palabra así: pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo, el Señor, su Dios, va delante de ustedes y Él peleará por ustedes como antes vieron
que lo hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto, por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar. El primer versículo dice: no teman. En este tiempo se puede ver que a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, el noticiero, se está hablando mucho de esta pandemia, de que ahora nuevamente se está esparciendo a través del mundo. Es lo que se está hablando. Dicen que volvemos a la fase 1, de que va a volver a cerrar todo nuevamente, de que vamos a volver atrás, de que van a cerrar los trabajos. Eso es lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación. Están infundiendo temor, ¿no? Más allá de que sea real, de que sea verdad lo que se está diciendo. La gente tiene miedo en este día. Y el Señor hoy dice lo contrario. El Señor dice: no teman. El temor trae duda e inseguridad. El temor paraliza. El temor no te deja avanzar. Dios nos viene diciendo: esfuérzate y sé valiente. El Señor nos viene hablando de que debemos esforzarnos y ser valientes en el transcurso de esta cuarentena que venimos transmitiendo vía celular, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Se viene hablando de que el Señor viene diciendo, y cada culto viene diciendo: esfuérzate y sé valiente. El Señor viene confirmando la palabra a través de cada culto, ¿no? Y la palabra esfuérzate y sé valiente, el significado de la palabra esforzarte, esforzar es batallar, superar, procurar y luchar. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo, que batallemos en el nombre de Jesús, que nos levantemos en nuestros hogares en oración contra lo que se nos presente, que superemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, esos obstáculos que se nos presentan diariamente, que procuremos llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. ¿Y qué es lo que quiere Dios en este tiempo? Él nos demanda primeramente obediencia. Él quiere que confiemos en Él, que dependamos solo de Él, que esperemos en Él y que nos movamos en Él. A través de esta palabra que el Señor me decía, que Él quiere que confiemos en Él, que nos aferremos a su palabra, que dependamos solo de Él. El Señor, mientras me ministraba a través de esta palabra, me llevaba a recordar el momento en el cual a mí se me prendió fuego la casa. Muchos de mis hermanos que están en Catedral de Vida saben, porque estuvieron en el momento en el cual ellos me ayudaron en parte a limpiar un poco la casa. Hará 2 años atrás yo sufrí un incendio en mi hogar, un incendio del 100%. Lo perdí directamente todo. No voy a decir que vivía con lujo, pero mis hijos tenían lo que necesitaban. Entraba a mi casa y mis hijos lo que querían lo podían tener porque tenían comodidad en su casa. No estoy hablando de lujo, no estoy hablando de algo lujoso, sino de lo necesario, lo ejemplar, ¿no? Que necesita un hogar. Pero en el transcurso de una noche, así como lo tenía todo, así lo perdí todo. Una noche a las 2 de la mañana, a través de un incendio, de una falla eléctrica, el hogar de mis hijos se prendió fuego y perdimos todo, el 100%. Lo único que me quedó fue la pared y los techos, nada más que eso. Me derritió el tergopol, quebró el techo, quebró las paredes, no quedó nada, simplemente cenizas. Y te doy más o menos un ejemplo, ¿no? Ponele que se me haya quemado la casa el 12 de mayo, un suponer, yo para el 12 de julio, más o menos un mes y medio, yo ya estaba viviendo nuevamente en mi hogar. Ahora vos me preguntás, ¿cómo hiciste para levantarte de esa situación? ¿Cómo hiciste para reconstruir tu hogar en tan poco tiempo? El Señor. El Señor proveyó todo lo que yo necesitaba. Vos me preguntás, ¿cuánto gastaste? No gasté nada de mi bolsillo, porque el Señor, así como lo perdí, así me lo añadió el Señor. Pero, primeramente, tuve que pasar por un proceso. Tuve que ver a mis hijos cada día entrando a la casa que como había quedado y ver las cosas, ver el LCD, computadoras, cama, ropero, ropa, colchones. Lo habíamos perdido todo, no había quedado nada, definitivamente nada. Pero en ese momento el Señor me pedía que yo me esfuerce y que yo confíe en Él,
que Él era mi proveedor, que Él es mi pastor y que nada me ha de faltar. Me costó mucho ver esta situación a mis hijos, de pasar a vivir en una cama, de pasar a dormir en su habitación, a dormir en el piso, en un colchón. Pero muchas veces el Señor, en esos pequeños detalles, el Señor nos prueba. El Señor quiere ver cuán leales, cuán fieles somos a Él. Porque es bueno, es lindo ser fiel a Dios cuando está todo bien, cuando está todo en calma. Pero el tema es cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es cuando más nos tenemos que aferrar a Dios. Es cuando tenemos que decir verdaderamente, Señor, yo te creo. A mí me costó, pero yo dije, Señor, yo sé que de esta vos me vas a levantar y yo sé que de esta vos me vas a sacar en victoria. Cuando yo empecé a aferrarme a su palabra en ese tiempo, el Señor empezó a devolverme cada cosa lo que había perdido y aún más. Yo había perdido todo definitivamente en mi hogar y el Señor me devolvió nuevamente. El Señor me devolvió camas, me devolvió somieres, me devolvió colchones, me devolvió ropero, cocina a estrenar, silla, mesas. Todo lo que había perdido, el Señor me lo devolvió. El Señor no permitió que yo meta mi mano en mi bolsillo, sino que el Señor, a través de la gente, me fue dando todo nuevamente. De eso yo me levanté, gracias a Dios y con ayuda del Señor, ¿no? Y el Señor, eso es lo que quiere en este tiempo, que no importa el problema por el cual estemos pasando, el Señor quiere que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, que nosotros nos aferremos a su palabra, a sus promesas. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, porque sabe que tal vez te va a costar, pero en ningún momento dice que va a ser difícil, ¿no? En ningún momento dice que va a ser imposible. Esfuérzate y sé valiente, dice su palabra. Esto nos venían hablando más o menos a mediados de mayo, principios de junio, en Varones, en la reunión de los lunes. Nos compartía un lunes nuestro hermano Gustavo Ledesma, nos compartía Josué capítulo 1, versículo 5, que dice, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Después, en un culto de un domingo, a través de las redes sociales, como se comparte, nuestro hermano José Ibarra, junto a su esposa, nos compartía Josué capítulo 1, versículo 7, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, como el Señor venía confirmando culto tras culto la misma palabra, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, decía el Señor. Y hoy el Señor nos dice nuevamente, en Deuteronomio 29, capítulo 1, versículo 29, dice, pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo. El Señor tu Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, dice el Señor. Y un lunes atrás compartían en Varones nuevamente una palabra que se encuentra en Mateo 14, 22. Te lo voy a compartir en este momento. Dice, Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, no tengan miedo, yo soy. No teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces de miedo diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esta palabra que dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios, es la palabra que el Señor
me ministraba, ¿no? Esta palabra me quedó. Dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La palabra verdaderamente significa que lo expresado por el verbo es verdadero y tiene existencia real y no es simplemente fingido. Dice que el verbo es verdadero, lo que Jesús hablaba era verdadero, lo que Jesús hacía era verdadero porque lo hacía delante de sus discípulos. Jesús todo lo que hablaba lo vivía, lo expresaba con hechos. Cada palabra que salía de su boca iba acompañado con un hecho. Pero ellos venían dudando. Aún estando con Jesús mismo, ellos venían de ver cómo Jesús sanaba a la hija de Jairo. Unos capítulos atrás, ¿no? Dice que Jesús sanaba a la hija de Jairo. Cuando Jairo se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, ven a sanar a mi hija, que mi hija está muriendo. Los discípulos estaban presentes. Pedro estaba presente adentro de la casa de Jairo cuando Jesús sana a su hija. Venían de ver cómo un hombre era sanado de su mano seca, le dio vista a un ciego, alimentó a 5.000 hombres con 5 panes y 2 pescados, y aún así dudaban. Estos son los que habían subido a la barca, porque en la palabra que compartieron, que está en Mateo 14:22, que dice que Jesús hizo subir a una barca para cruzar al otro lado de la ribera. Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta. Ahora, ¿el Señor sabrá por lo que estamos pasando en este tiempo? Claro que sí. Y Él quiere que permanezcamos en la barca. El Señor sabe, iglesia, por lo que estamos pasando en este momento. El Señor tiene cada cosa por la cual estamos atravesando, Él está al tanto de todo. Ahora la pregunta que me hacía el Señor la otra noche, mientras meditaba en esta palabra que compartieron, en que el Señor me decía, ¿en qué barca estás subido en este tiempo? ¿Estás subido en la barca de los que me creen? ¿En la de los que avanzan sin importar que venga adelante? ¿En los que predican en este tiempo a pesar de lo que está pasando, sin importar lo que dirán? ¿O en medio de la tormenta nos atemorizamos, dudamos, nos paralizamos y nos hundimos? Pedro se atemorizó al ver la tormenta, dudó y se hundió. Iglesia, yo te aliento que en este tiempo no nos atemoricemos, no dudemos, creamos en su palabra, en sus promesas, y en que Él nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé, solo esfuérzate y sé valiente. Y hoy nos dice, en Deuteronomio capítulo 1, 30 que leímos, dice, el Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. La palabra hoy nos dice que Él va delante de nosotros. No importa lo que se nos presente delante. Su palabra dice que por 2 caminos vendrá el enemigo, pero por 7 tendrá que huir. Ahora, esa palabra la tenemos que creer en este tiempo. Tenemos que agarrarnos de su palabra. Hoy su palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él pelea por nosotros. Creamos en esa palabra, iglesia. Con esto no quiero decir que nos tomemos de esa palabra y que salgamos a la calle y que ya total Dios va delante. No. Hay que guardar la cuarentena, hay que ser obediente a lo que está demandando el gobierno, ¿no? Pero tenemos que creer en Dios en este tiempo, tenemos que creer en su palabra, en lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos viene diciendo hace tiempo, esfuérzate y sé valiente. Amén. Hoy el segundo punto que el Señor me ministraba, dice, el Señor va delante de ustedes y Él peleará por ustedes como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. La palabra como antes vieron está hablando del tiempo pasado, como antes vieron, dice. El Señor nos dice, recuerda lo que hice por ti. Creo que todos tenemos algo que contar, algo que compartir, un testimonio, de algo que Dios hizo en nuestras vidas. No sé, te libró de la muerte, de las drogas, de la delincuencia, te dio un hogar, restauró tu familia, te sanó de una enfermedad aun cuando el diagnóstico era malo. Eso lo sabe cada uno. Cada uno tiene un testimonio en el cual el Señor
demostró su gloria. Y déjame decirte que así como estuvo en ese momento difícil en tu vida, Él lo volverá a estar. No temas. En el punto 3 dice, en el versículo 31, además ustedes son testigos de que en el desierto por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar. Esta palabra nos habla del cuidado que Dios tiene de nosotros. Él nos cuidó, Él nos cuida y Él nos cuidará, iglesia. Si nosotros que amamos a nuestros hijos y los cuidamos en este tiempo, de que no se enfermen, que no pasen frío, de que no se lastimen, ahora pregunto, ¿cuánto más Él hará por nosotros? En Mateo 7:11 dice, pero si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es una palabra que tenemos que creer, que debemos aferrarnos a esa palabra. La palabra en Mateo dice que si nosotros que le damos lo mejor a nuestros hijos, que cuidamos de ellos, ¿no? ¿Cuánto más va a cuidar el Señor de nosotros? Si nosotros que somos malos, dice su palabra, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nos va a dar nuestro Padre si le pedimos? Solo debemos creer en su palabra. En Romanos dice, y voy terminando con esto, en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5, dice, alegrémonos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza según la salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de su amor. Ahora lo que a mí me llama la atención en este versículo, en el versículo 5 que dice, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿no? Que yo me hacía la otra noche mientras meditaba en esta palabra, dice, ahora yo me pregunto, si sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, ¿por qué muchas veces nos atemorizamos? Debemos tomarnos de la palabra que dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos amó por medio de Cristo Jesús. Yo los aliento en esta tarde a que permitamos que Dios nos guíe y gobierne nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8, 4 y 6, dice, por lo tanto, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y negamos obediencia a la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros, podemos obedecer a Dios. Porque el dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y produce paz. Como dice su palabra, dejémonos conducir en este tiempo por el Espíritu Santo. Démosles lugar al Espíritu, al Señor que habla en nuestras vidas. El Señor nos está hablando en este tiempo de que no debemos temer. Los medios de comunicación están hablando muchas cosas hoy en día y están infundiendo temor a la gente, más allá de que sea verdad o no sea verdad lo que está pasando. Pero hoy en día la gente lo que necesita es palabra de vida. Hoy el Señor te dice, iglesia, nuevamente, esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo voy delante tuyo. Que en este tiempo podamos levantar un altar en cada uno de nuestros hogares, podamos leer su palabra
Démosles lugar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este tiempo, ya sea a tomar una decisión, ya sea a movernos dentro de nuestros propios hogares, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos directivas, dirección, porque sabemos que, como dice su palabra, porque si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo produce vida y produce paz. Sí, paz, en medio de la tribulación, en medio de la cuarentena, vamos a tener paz. Yo gracias a Dios le doy, gracias a Dios, porque en esta cuarentena supe sacarle un buen provecho, buscar de Él en este tiempo, leer de su palabra, conocerlo un poco más, y hoy gracias a Dios tener la oportunidad de poder compartir con vos lo que el Señor me habla en esta cuarentena. Ayer mismo estaba, mientras releía este mensaje que escribí para poder compartirte hoy, yo decía, bueno, ¿en qué lugar me ubico para poder compartir la palabra? ¿Dónde la comparto para sentirme cómodo, no? El Señor me decía esto anoche, mientras pensaba dónde compartir esta palabra. El Señor me decía, no busques el lugar correcto para compartir la palabra, porque no se basa en el lugar correcto, sino en la disposición que tiene cada uno de compartir la palabra. Si yo me pongo a ver en su palabra, en el libro de Mateo, Jesús no buscó ningún lugar apropiado para compartir su palabra. Jesús compartía su palabra arriba de una barca, a la orilla del río, sentado en la ladera de una montaña, dice su palabra, donde dio las aventuranzas. Dios no tenía un lugar específico, Él simplemente compartía donde tenía la oportunidad de hacerlo. Iglesia, que en este tiempo podamos compartir su palabra, ya sea dentro de nuestros hogares, ya sea cuando salimos a comprar al almacén, que podamos difundir su palabra en todo momento, porque la gente hoy está muy necesitada de Dios y lo que quiere escuchar es palabra de vida. Amén. Yo te mando un abrazo grande. Gracias a mi pastora, a su familia por darme la oportunidad de poder compartir la palabra. Y bueno, ¿qué más que decirte? Dios te bendiga, quédate en tu casa y que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Bueno, hermanos, de esta forma vamos finalizando la transmisión de hoy. Te agradecemos por conectarte, por seguir siendo parte de Catedral de Vida. Agradecemos a Fabri y a Sergio por compartir este tiempo con nosotros y darnos la posibilidad de escuchar lo que Dios tenía en su vida para nosotros. Y mientras escuchaba y relacionándolo con el principio de la reunión, hay un salmo muy conocido que quiero compartir para cerrar ya la reunión de hoy. Salmo muy muy conocido que yo me acuerdo que cuando era chico siempre orábamos por los alimentos en mi casa. Siempre oraba a mi papá y cuando terminaba la oración decía Jehová mi pastor, y yo siempre decía y nada me faltará, pero siempre, siempre. Pero hay una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que el Salmo 23 dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y este es el versículo que me encanta, el versículo 4. Dice, y es una palabra creo que muy muy fuerte, por lo menos para mí. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y sigue diciendo, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras, ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Pero el versículo 4 me encanta porque dice, porque aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no dice cuando yo esté, no dice cuando yo habite, cuando yo permanezca, dice cuando yo pase por el valle más oscuro. Y yo no sé cuál será la situación de tu vida hoy, pero si pensás que estás en un valle oscuro, ten en cuenta que solamente estás pasando por ahí, que es solamente un momento, es algo pasajero, es una circunstancia que ya va a pasar y solamente estás pasando, es un periodo de tiempo nomás. Pero hasta cuando estés pasando por ese valle oscuro, por esa situación que no te deja tranquilo,
tenés que declarar con tu boca que no vas a temer porque Dios está de tu lado. Y su vara y su callado te protegen y te confortan. Así que no tengas dudas en este tiempo que estás viviendo, que aun cuando pases por el valle más oscuro no temerá tu corazón, porque Dios está a tu lado y Él te protege y te cuida y siempre va a estar. Así que bueno, te agradecemos una vez más por haberte conectado. Te enviamos un saludo, te esperamos el sábado a las 20 horas y el domingo a las 20 horas en otra transmisión. Y gracias por conectarte y seguir siendo parte de Catedral de Vida.